En una granja olvidada de Wisconsin, un hombre aislado creó un museo macabro con partes de cuerpos humanos. No es ficción. Ed Gein no solo robaba tumbas, desmembraba cuerpos y con ellos creaba máscaras, muebles y hasta la ropa. Pero eso no es todo. Gein mató y cuando la policía descubrió todo lo que él hacía, el mundo entero se horrorizó. En este video vas a conocer la historia de Ed Gein, el asesino que cambió para siempre lo que entendemos por terror. Ed Gein nació en 1906 en Plainfield, Wisconsin, y desde su niñez su vida estuvo marcada por la obsesión de su madre, Augusta, una mujer extremadamente religiosa que le enseñó a odiar todo lo que no fuera ella. Su padre, alcohólico y ausente, fue una sombra en la vida de Ed, que creció rodeado de miedo y manipulación. A la muerte de su madre en 1945, Ed quedó completamente solo. Fue allí donde su verdadera oscuridad comenzó a tomar forma. El aislamiento de Gein fue su refugio, pero también su prisión mental. Sin su madre, Ed comenzó a buscar formas de recrearla, pero no de la manera que uno podría imaginar. La muerte ya no era un concepto lejano para Ed, se convirtió en una obsesión. Comenzó a desenterrar cadáveres en los cementerios cercanos, robando los cuerpos de mujeres que se parecían a su madre. Pero esto no fue suficiente. Gein no solo quería cadáveres, también los modificaba, tomaba la piel, los huesos, los rostros y los convertía en algo más, algo macabro. De sus víctimas creó muebles, lámparas, hasta ropa. Y se decía que usaba la piel humana para crear su propia máscara. El siguiente paso en su descenso al abismo fue aún más oscuro. Gein no se limitaba a robar tumbas. Comenzó a cazar a sus propias víctimas. Una de ellas fue Bernice Worden, quien desapareció en noviembre de 1957. La policía, al investigar la tienda de la mujer, descubrió que el rastro de sangre los llevaba directamente a la casa de Ed Gein. Cuando entraron en su casa, lo que encontraron no fue solo un hombre perturbado. Encontraron una casa convertida en un monumento al horror. La policía descubrió cuerpos desmembrados, una máscara hecha con piel humana y muebles decorados con huesos y cráneos. El hombre, que una vez había sido conocido como un simple granjero, se transformó en el monstruo detrás de las peores pesadillas. Al principio, Ed no mostró arrepentimiento. Para él lo que hacía no era un crimen, sino una necesidad. Necesitaba llenar el vacío dejado por su madre, y había llegado a un punto en el que solo la muerte y el horror podrían satisfacer su obsesión. Durante el juicio, Ed fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. Se le envió a un hospital psiquiátrico donde pasó el resto de sus días. Aunque sus crímenes fueron horribles, el caso de Ed Gein se convirtió en un enigma psicológico. ¿Qué lo llevó a hacer todo esto que hizo? ¿Es simplemente un hombre trastornado? ¿O había algo más en su historia que no podíamos entender? Pero más allá de las respuestas, una pregunta quedó grabada en la memoria colectiva. ¿Qué tan cerca estamos todos de la oscuridad? Ed Gein vivió entre nosotros, aparentemente normal hasta que su monstruosidad salió a la luz. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de horror, y su historia ha sido una inspiración detrás de algunos de los villanos más icónicos del cine del terror. La figura de Leatherface en la masacre de Texas y el perturbador Norman Bates de Psicosis están basados en la figura de Ed Gein. Pero la historia no termina ahí. Los crímenes de Gein siguen siendo una de las historias más aterradoras y fascinantes que jamás se hayan contado. A pesar de su captura y encarcelamiento, Ed Gein nunca dejó de fascinar a la sociedad. Su historia trascendió más allá de las paredes del hospital psiquiátrico donde pasó sus últimos años. Se convirtió en una figura legendaria en la cultura del terror. Los psicólogos que estudiaron su caso trataron de entender cómo un hombre común, criado en una familia disfuncional, pudo llegar a realizar crímenes tan macabros. ¿Fue el abandono emocional, la extrema religiosidad de su madre, o era simplemente la expresión de una mente rota que nunca recibió la ayuda que necesitaba? Gein vivió entre nosotros, pasó desapercibido hasta que su monstruosidad se reveló, lo que nos hace cuestionar nuestra propia seguridad.
¿Qué tan cerca estamos de la oscuridad que él representó? Es posible que hay más Ed Geins entre nosotros, ocultos tras una fachada de normalidad.